mientras en otros lugares los jóvenes se sienten estresados e inseguros, acá en la Austral realmente podemos disfrutar de la universidad, porque está inserta en una ciudad amable que te acoge, donde todos nos conocemos, donde mi nube gris es de agua lluvia y no de smog, y mis únicos temores son los exámenes de fin de año. Vive en Valdivia y estudia en la Austral. Universidad Austral de Chile, mucho más que una universidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Aquí comienza Actualidad UH una vez más con un tema en particular hoy día tremendamente importante. Tremendamente importante. Les voy a dar el nombre del tema del día de hoy. Efectos nocivos del cigarrillo. Esto en el marco de la conmemoración del Día Internacional Sin Tabaco y el cuidado de las enfermedades respiratorias en el invierno. Buen tema, ¿eh? Sin duda que bueno. Así que yo les invito para que se queden en Actualidad UH, que nos esperen algunos minutos, porque ya les presento a quién tratará con nosotros el tema este día. Pero antes, como es habitual, revisamos algunas de las informaciones que sucedieron durante los días pasados y en los cuales tuvo un rol preponderante la Universidad Austral de Chile. Así es que volvemos enseguida con este tema. Veamos ahora las noticias. El director de estudios de posgrado, el doctor Hernán Poblete Wilson, y el Consejo de Estudiantes de Posgrado de la Universidad Austral de Chile convocaron a la ceremonia de inicio del año académico de la Dirección de Estudios de Posgrado, que se realizó el día miércoles 30 de mayo a las 5:30 de la tarde en la Sala Paraninfo, ubicada en la Dirección de Asuntos Estudiantiles del campus Isla Teja. Esta actividad se desarrolló en torno al tema Postgrado en Chile, desafíos y problemáticas de la formación e inserción de investigadores en el país, para lo cual se contó con ponencias que abordaron la formación de posgrado, la investigación en Chile y su relevancia en la sociedad desde diferentes perspectivas. Nosotros siempre hemos predicado, desde el nacimiento de la universidad, incluso en sus documentos fundacionales, que una verdadera universidad no puede dejar de ser universidad de investigación, sin que esencialmente sea una institución de investigación. Porque yo quiero repetir esto, que plantearon los grandes pensadores del siglo XX, a principios del siglo, en el sentido de que tampoco debemos confundir a la universidad con un centro de investigación externo a la universidad. En el marco de este solemne acto se contó con la distinguida participación de importantes invitados como el doctor Jorge Babul Catán, quien es académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y presidente del Consejo de Sociedades Científicas del país, quien además posee una destacada labor en la promoción de una política de Estado sobre investigación científica como elemento central en el desarrollo país. Además expuso la doctora María Angélica Illanes, académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile y doctora en Historia de la Pontificia Universidad Católica, destacada por sus trabajos en Historia Social. Muy felices se encuentran los representantes nacionales provenientes de Valdivia, quienes a las 2 de la tarde ganaron el cuarto lugar de la categoría Animal Sciences por su investigación Espinas en movimiento, parásitos al abordaje, caracterización morfológica y genética de Pinaxodes chilensis, la que fue asesorada por la doctora Leila Cárdenas del Instituto de Ecología y Evolución de la Universidad Austral de Chile, gracias al programa Abramos Nuestros Laboratorios a la Investigación Científica Escolar de la Coordinación de Explora CONICIT Región de los Ríos y la Dirección de Investigación y Desarrollo de la Universidad Austral de Chile. Hemos disfrutado mucho, nos ha encantado trabajar en el laboratorio seccionando erizos, haciendo geles de agarosa, sacando ADN, haciendo PCR, trabajar con científicos. Los estudiantes del Instituto Inmaculada Concepción de Valdivia, acompañados por su profesora Rosa Jari y la doctora Leila Cárdenas, participaron desde el día 13 al 18 de mayo en la feria Intelicef 2012.
en Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos, junto a más de 1.500 estudiantes de 70 países quienes presentaron sus investigaciones en la Feria Científica Internacional para Escolares más grande del planeta. Estamos de vuelta con Actualidad UH y ahora sí, después de ver esas informaciones que generó la UH en los días pasados, quiero invitarles para que conversemos el tema del día de hoy. Está conmigo el doctor Mario Calvo, médico pediatra o médico infantil broncopulmonar, director del Instituto de Pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile y vicepresidente de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias. Así que le vamos a sacar el jugo, doctor, hoy día. ¿Cómo está? Encantado, muy bien. Un gusto Muchas saludarle, gracias. bienvenido. El gusto es mío y muchas gracias por la invitación. Para nosotros este es un tema muy importante. Sí, y bueno, el tema del tabaco es un tema importantísimo. ¿Le parece que partamos al revés, hablando un poco de lo que ha pasado a propósito de su cargo de vicepresidente de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias? Acaba de emitirse un documento de parte de esta sociedad hace algunos días que está relacionado con el tabaco propiamente tal. Sería muy interesante que usted nos contara de qué se trata. Bueno, esa es una actividad conjunta que en este caso en nuestro país se logró juntar muchas sociedades científicas. Participa la Sociedad Médica con sus 20 sociedades científicas, más la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias, más la Sociedad Chilena de Pediatría. Es una declaración conjunta que pretende un poco la génesis de cómo se nominó este Día del Tabaco. Grandes instituciones de salud, y bueno, nuestra rectora, entre ellas la Organización Mundial de la Salud, determinó que era fundamental que hubiera un día dedicado a hacer conciencia en la comunidad de este hábito tabáquico, que en realidad es una verdadera adicción, y dar a entenderle a las personas el daño que produce en la salud. Con vista a eso fue que estas sociedades chilenas, 22 en total, sacaron esta declaración, en la cual, si gusta, la podemos ir viendo con calma después. En primer lugar, se comenta de los daños que produce el cigarro, qué se espera de las sociedades científicas, cómo actúen, qué se espera de cómo actúe el Estado, el gobierno, y qué se espera de cómo actúe la comunidad, apoyando estas iniciativas de evitar el hábito tabáquico, de modo que no se inicie, y para aquel quien ya lo inició, cómo dejarlo. Aquí hay una cantidad tremenda de profesionales, estamos hablando de casi 30 sociedades científicas de este país, ¿no? Me imagino que hay un estudio muy profundo para poder tomar una decisión como esta y generar un documento como el que han dado a conocer, ¿no? Claro. El problema es que el daño que puede producir en realidad el hábito tabáquico prácticamente abarca todo el sistema del organismo. Es cierto que la comunidad tiene más bien pensado el daño del pulmón, pero se sabe ahora, desde hace bastantes años en realidad, al menos una década, que cualquier parte del organismo puede ser dañado por el hábito tabáquico. No sé si me puedo extender un poco más en esto. Sí, claro, sí. Se ha descrito, por ejemplo, que el tabaco tiene potencialmente alrededor de 44.000 estructuras químicas que son potencialmente nocivas. La gran mayoría de ellas, las de mayor partículas, lógicamente que quedan retenidas en laringe, en bronquio, pero las más pequeñas, aquellas que en general son alrededor de 5 micras, una micra es una mil milésima de milímetro, es una cantidad muy pequeña. Las que son menores de 5 micras llegan al alvéolo, la parte más profunda del pulmón, y ahí nosotros tenemos células que son capaces de fagocitar, digamos, de comerse estas sustancias tóxicas, la incorporan a la sangre, de modo que el sistema inmunológico las destruye. Cuando esas son bacterias, no hay ningún problema, el sistema inmunológico actúa muy bien. Pero como estas son estructuras químicas, ocurre que el sistema inmunológico no puede destruirlas. Y el macrófago, que generalmente es la célula que hace esto, tiene un periodo corto de vida y se destruye. Y la sustancia química, entonces, que había llegado al pulmón, es incorporada a la sangre. Y desde ahí circula por todo el organismo y, por lo tanto, entonces cualquier parte del cuerpo puede ser dañado por el hábito tabáquico.
Hay ciertos órganos que son más sensibles que otros, lógicamente. Mire, es bueno que hayamos partido de esta forma, doctor, porque veo que, y estoy cierto, que muchos de los que nos están mirando ya están pegados al televisor porque no habían escuchado algunos de los conceptos que usted acaba de nombrar, que son tremendamente importantes. Yo me considero bastante interesado en temas cuando veo en la televisión reportajes de cualquier carácter, pero no había escuchado algunos diría, de los conceptos que usted trató aquí. Por eso, sigamos porque nos sirve perfectamente lo que usted acaba de decir para introducirnos en la primera pregunta que le habíamos preparado. En esta semana en que se conmemoró el Día Internacional Sin Tabaco, o la pasada, si ustedes están mirando de forma repetida este programa, queríamos preguntarle precisamente cuáles son los mayores riesgos que corren aquellas personas que fuman. Hay daños que son directamente producidos por el tabaco. Hay ciertos tipos de cáncer, por ejemplo, el cáncer laríngeo, el cáncer pulmonar, el cáncer de próstata. Guardan directa relación con el consumo tabáquico, ciertas formas de cáncer. Pero también el tabaco influye en una serie de otras enfermedades. El hecho que ingresen a la sangre hace que dañen e inflamen las arterias. Por ejemplo, se sabe perfectamente que hay una serie de cardiopatías que son favorecidas en la persona que fuma, y la persona que ya tiene una cardiopatía, una enfermedad del corazón y fuma, agrava esa cardiopatía. Eso se debe netamente al daño que produce en el lumen de las arterias o de las arteriolas, las arterias más pequeñitas. Por lo mismo, por ejemplo, se produce la disfunción eréctil. Yo conozco personas que dicen, ¿cómo me va a dañar la disfunción eréctil un tabaco? Y efectivamente, porque estas sustancias químicas circulan en la sangre y dañan las arterias del pene. Entonces no es mentira lo que va en la caja del tabaco, sino que es cierto. Eso daña directamente. Hay otras enfermedades que también son muy favorecidas por el hábito tabáquico. Enfermedades como el asma bronquial, por ejemplo. Facilitan la presencia del asma y cuando la persona tiene asma, la agrava. Las infecciones respiratorias, especialmente las infecciones respiratorias en el niño, son muchísimo más frecuentes en familias donde se fuma que donde no se fuma. ¿Qué decir de las alergias, que también es un tema que se está abriendo? La contaminación que produce el tabaco favorece la expresión de una serie de alergias respiratorias que no ocurren en los lugares donde no se fuman. Entonces el tabaco, y esto no es, digamos, por alarmar, el tabaco guarda directa relación con algunas patologías y en las que no se ha demostrado una directa relación las agrava o bien facilita la presencia de ellas. Es un tema que hay que tomar en cuenta y muy en serio. Bueno, decíamos que este programa, entre otras cosas, recuerda que la semana pasada o la anterior a esa se celebró o se recordó el Día Sin Fumar. Hay personas que, como se trata de ese día y un poco tratando de hacerle caso a la familia, a los que no fuman, intentan no fumar ese día. Algunos lo logran, otros no. Pero pensemos en los que lo logran. ¿Tiene algún beneficio siquiera dejar de fumar un día? No, no tiene ningún beneficio. El hábito tabáquico es un hábito acumulativo. No es como, no sé, por decir un ejemplo, no es como un cuchillo, que uno se lo entierra y de inmediato actúa. Este es un efecto acumulativo. Y por lo tanto, que la persona deje de fumar un día no tiene ningún valor. Ahora, si ese día lo multiplica por los 365 días del año, ahí sí que estamos bien. Okay. Entonces el mensaje a quienes nos escuchan es que ojalá ese día del sin tabaco lo repliquen en su calendario todos los días del resto del año. Va a tener beneficios para él y va a tener beneficios para todo su grupo familiar, no solo para él. ¿Por qué la gente se demora tanto en dejar el tabaco o a otros definitivamente les cuesta que si lo dejan vuelven a fumar? ¿Es realmente adictivo? Claro, es realmente adictivo. Yo creo que usted usó la palabra exacta, don Luis. Es realmente adictivo. Una serie de sustancias son adictivas, la más conocida de todo es la nicotina, o el derivado de la nicotina, que es la cotinina, pero son claramente adictivos. Sin embargo, yo creo que algo de esto se está logrando. Hay una encuesta que se hizo recién el año pasado en Chile, en que prácticamente 3/4 de los fumadores encuestados comentaron que a ellos les gustaría dejar de fumar, pero que no lo logran. Pero al menos ya se ha ganado
que tienen la conciencia que deben preguntarse de que ellos deben dejar de fumar. Pero no pueden, porque son adictivos. ¿Cuánto tiempo se demora nuestro organismo en eliminar las toxinas del tabaco? No me lo conteste, doctor. Ya. Dejemos aquí en suspenso el programa. Vamos a hacer un breve alto y volvemos. Pero este alto es con informaciones relacionadas con la Universidad Austral de Chile en los pasados días. Volvemos enseguida. La premiación del concurso Ideas para la Protección y Contemplación de Ruinas Arqueológicas, organizado por el Casino Dreams de Valdivia, se realizó el día viernes 25 de mayo a las 11 de la mañana en el foyer del Salón de Eventos del Hotel Dreams, ubicado en calle Carampangue 190. A raíz de las ruinas arqueológicas que fueron encontradas en el proceso de excavación del edificio, había un tema pendiente que era ponerlas en valor, ¿no es cierto?, y dar realce a este hallazgo. Y creo que en este caso intentar dar una solución que significa poner en valor restos patrimoniales de Valdivia con una mirada arquitectónica moderna que vincula además al usuario con estos restos, ciertamente tiene un especial interés. El casino había hecho, el Dreams había hecho 1 o 2 concursos previamente sin resultados que les hayan parecido satisfactorios. Y en ese sentido, Marcelo un día llamó al rector y le dijo que se ponga en contacto con la Escuela de Arquitectura. Y así surgió el vínculo y justamente la Escuela de Arquitectura en su programa tiene en quinto año son proyectos profesionales en el sentido de que no son encargos que les damos los propios profesores, sino que son encargos que vienen de afuera. Se dio cumplimiento de esta forma a la promesa de llevar adelante la importante tarea de rescatar el patrimonio local como constructor de identidad con la participación de los alumnos del taller de quinto año de arquitectura, los cuales postularon con 8 proyectos diferentes, de los cuales 4 fueron seleccionados como finalistas. Volvemos con Actualidad UH después de ver esas informaciones. Yo converso con el doctor Mario Calvo, médico pediatra, broncopulmonar, director del Instituto de Pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile y vicepresidente de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias. Doctor Calvo, porque todo el mundo lo conoce así a usted. Así es. Como el doctor Calvo, ¿no? Incluso cuando llegó aquí al canal me dijeron, llegó el doctor Calvo, oye, va a salir bueno el programa. Gracias. La verdad es que todos estos programas han sido muy comentados por lo interesantes que son nuestros invitados, así que nos alegramos muchísimo de aquello. Pero yo le dejé lanzada una pregunta. ¿Cuánto se demora nuestro organismo en eliminar las toxinas del tabaco? Es una muy buena pregunta, yo se la agradezco, don Luis. El tabaco, como comentábamos recién, tiene un efecto de tipo acumulativo, o sea, actúa de por sí, pero además lo que se produce es una respuesta inflamatoria del organismo y esa respuesta inflamatoria a veces contribuye a agravar el daño que el tabaco puede producir. La persona que fuma está constantemente incorporando sustancias químicas extrañas al organismo, tiene ese proceso más el proceso inflamatorio que tiene el organismo. Cuando uno deja de fumar, lo que ocurre es que el daño inflamatorio que se produjo se detiene. Pero no es recuperable. O sea, la persona que hizo un daño inflamatorio, ese daño no continúa, pero queda, permanece. En todas estas cosas hay siempre el factor ambiental más el factor genético.
A lo mejor a usted le ha tocado también personas decir, ¿sabe que yo tengo un tío que fumó 100 años y murió porque lo atropellaron, por así decirlo? Sí. Y eso es cierto. Es característico escuchar eso. Exacto, eso es cierto, porque en todas las enfermedades actúa la constitución genética de uno más el medio ambiente. Entonces, de repente van a haber personas que su constitución genética efectivamente va a hacer que no le produzca daño, aunque sea un tóxico como el tabaco. Pero el problema está en que no tenemos forma de saber qué persona que fume no le va a hacer daño y qué persona que fume le va a hacer daño. Es una lotería. Exactamente, pero teniendo en cuenta que la gran masa de la población es sensible a los hábitos, digamos, los elementos tóxicos que tiene el tabaco. ¿Y esos elementos tóxicos se quedan recorriendo permanentemente en nuestro No, cuerpo? en general el organismo es capaz de localizarlo y de situarlo en un organismo y neutralizarlo, Okay. Porque no lo puede eliminar. Como residuos. Exactamente, como residuos. Residuos tóxicos. Tóxicos. A propósito, Claro, ¿no? Exacto. Doctor, además del cáncer de pulmón, que es la patología que más se relaciona con los fumadores, ¿qué otras enfermedades produce el tabaco? Bueno, habíamos comentado el cáncer laringio, que está estrechamente relacionado al cigarro, que es una patología muy, muy grave, puede ser comparativamente muy grave. Está el cáncer de próstata también, que guarda directa relación con el humo tabáquico. Y otras enfermedades que son más frecuentes aún que el cáncer, que son la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La persona que fuma tiene una limitación clara de su calidad de vida en el futuro, aunque fume como joven. Se sabe perfectamente que en general cerca de los 65 años empieza a declinar la función pulmonar en todos los humanos, queramos o no queramos. Sí. Pero el que ha fumado o el que fuma tiene una declinación de la función pulmonar mucho más rápida. O sea, ellos llegan a quedar limitados de su capacidad de ventilar mucho más rápida, e incluso algunos son personas que después requieren oxígeno para estar viviendo. En los niños, ya que soy pediatra, aprovecho de mandar el aviso comercial, enfermedades como el asma son más frecuentes en familias en que se fuma, y cuando el niño ya tiene asma, si se fuma en su alrededor, eso agrava la enfermedad. Hay muchos cuadros de tos nocturna, por ejemplo, en que las mamás dicen, bueno, será alergia, este niño tose y no está resfriado, pero muchas veces por la contaminación del tabaco que hay dentro de la familia. Se fume dentro de la casa o no se fume dentro de la casa. ¿Los fumadores sociales corren los mismos riesgos que los fumadores habituales? Tienen efectivamente los mismos riesgos. Naturalmente que... Perdón, el fumador social es aquel que fuma de vez en cuando, por decirlo de alguna manera, cuando va a una fiesta, cuando está en una conversación, en un café, en fin, de vez en cuando. Claro. Corren los mismos riesgos por varios motivos. Uno, porque no sabemos si esa persona es extremadamente sensible al tabaco o no. A lo mejor él requiere menos niveles de productos tóxicos del cigarro para hacer las enfermedades. Segundo, porque el fumador social, si va a otra fiesta en que él no fume, su entorno va a estar fumando. Y por lo tanto va a ser lo que llamamos el fumador indirecto o el fumador de segunda mano, que aunque él no fume, va a estar naturalmente fumando, entre comillas, por lo que la persona exhala cada vez que expira, cada vez que el fumador expira. El fumador de segunda mano tiene el problema de que no solo fuma el airecito que tiene el cigarro, sino que además recibe lo que el fumador expira. Está recibiendo dos productos. Claro. O sea, entonces el fumador social no es una persona que se nos escape. Se contamina el doble. Se contamina fácilmente. Y queda muy, muy claro. Exacto. Doctor, hay gente que nos está mirando en este momento y que en algún periodo de su vida fumó. Eso es relativo, puede haber fumado meses, años, pero haber detenido esa adicción. De alguna forma logró salir y salió y han pasado meses, años desde que no fuma. ¿Tiene riesgo futuro a pesar de haber dejado de fumar? Bueno, primero que todo felicitar a esa persona. Okay. Claro. Felicitarlo y ojalá que sea un modelo para sus compañeros de colegio, si es un chico, o para sus colegas de trabajo, o para los familiares, si logró hacerlo. Esa es una persona espectacular. Respondiendo a su pregunta, si él no hizo un daño en el momento que fumó, es poco probable que lo haga a futuro. Me explico, si él no hizo una limitación obstructiva o no hizo alguna sintomatología importante cuando fumaba, es poco probable que lo haga a futuro. Así que tiene buen pronóstico y felicitaciones a esa persona. Si nos están mirando, felicitaciones. Bien, muy bien.
O sea que está bien que se estén realizando todas estas campañas que han llevado en el último tiempo a la gente a que deje de fumar, las cajetillas con mensajes que eso llegará al susto cuando uno ve las cajetillas, especialmente los que no fuman, ¿no? ¿Habrá menos fumadores hoy día? Al ojo. Usted, don Luis, pregunta lo preciso. La campaña antitabaco ha impactado favorablemente en el sexo masculino. O sea, se ha logrado que disminuya un poco, que fumen menos los hombres, pero no se ha logrado que fumen menos las damas, las mujeres. De hecho, Chile en Sudamérica es el país donde más fuman las mujeres comparado con los otros países latinoamericanos. O sea, porcentualmente nuestras damas fuman más que el porcentaje porcentual de las damas de los países vecinos, por ejemplo. Uy. Así que ese es una gran preocupación. Una gran preocupación. Ahora, yo creo que lo que quisiera decir es que nosotros no estamos contra los que fuman. Nosotros estamos contra el tabaco. Pero estamos a favor de los que fuman en el sentido que le estamos diciendo vengan, lo que queremos es recuperarlo. Estamos a favor del que fuma, de que ojalá deje de fumar. Okay. Y al mismo tiempo estamos a favor... Es una muestra de amor por el otro. De amor, exactamente. Y lo que queremos es actuar previo, actuar en los colegios, actuar antes que se empiece a fumar. Pero no estamos contra los que fuman, estamos contra el tabaco. Hoy día ya no se puede fumar, por ejemplo, en campos deportivos. Está prohibido eso, por ley. Pero me acuerdo yo que en el Coliseo Municipal de Valdivia, en muchas ocasiones, había gente que fumaba adentro. Estoy hablando de algunos años atrás. Y cuando el locutor oficial del evento solicitaba dejar de fumar, todo el mundo aplaudía. Claro. Y eso se replicaba en las canchas y en otros lugares. Hoy día, bueno, ya no se puede, pero eso ocurría. O sea, hago un poco quiero contextualizar, doctor, lo que le pregunto ahora. ¿Hemos avanzado? Hemos avanzado. Hemos avanzado menos rápido de lo que pensábamos, pero hemos avanzado. Okay. Nosotros teníamos mucha esperanza años atrás y el año pasado renovamos nuestra esperanza de que en Chile se hiciera realmente una ley antitabaco como la que tienen países vecinos. Aquí lamentablemente se inventó esta ley de los espacios de fumadores y no fumadores, cuando en todas partes del mundo está absolutamente demostrado que en los espacios no fumadores hay un 25% menos que en los fumadores. O sea, es una cosa que nos estamos engañando. Claro. Hay países vecinos, Uruguay, por ejemplo, Paraguay, en que dijeron no se fuma, y punto. No se fuma en lugares cerrados, pero no se inventó esa cosa disfrazada en Chile de que hay lugares para fumadores y no fumadores. Porque la contaminación es cierto que es un poco menor, pero contaminación existe igual. El año pasado nosotros tuvimos la esperanza, cuando se repuso la ley para que se pudieran hacer modificaciones, en que una de las modificaciones era justamente de que los espacios de interior no se fumara. Lamentablemente, esa modificación se rechazó. Mientras haya parlamentarios que fuman, claro, va a pasar eso, ¿no? Ahí la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias se manifestó muy fuertemente con una declaración muy dura, porque nosotros teníamos esperanza de que eso se solucionara. Y se dijo que se iba a reponer en marzo. Y no pasó. Estamos en mayo y todavía no se repone. Fíjese, permítame extenderme un poquito más, que en Chile fallecen alrededor de 5 personas diarias por enfermedades vinculadas con el alcohol. O sea, principalmente accidentes de tránsito. En Chile, en estos momentos, fallecen alrededor de 47 personas diarias por enfermedades relacionadas con el tabaco. Y se avanzó mucho en la campaña anti-alcohol, pero no avanzamos en esto. Pero yo le iba a preguntar cuántos chilenos se mueren por el cigarro y me lo contestó usted. Bien, tengo más cifras, tengo más cifras si quiere. Sí. 1 millón de muertes al año en América. 1 millón al año en América. Por enfermedades relacionadas con el tabaco. Y alrededor de 17.000 personas al año. Pongámoslo con un ejemplo práctico. En la región tenemos más o menos 150.000 habitantes. En Valdivia, claro. En esta región de Valdivia, sí, exacto. Estamos hablando entonces de que al año se mueren 6 veces y media los valdivianos. Los valdivianos se mueren. O sea, la población de Valdivia 6 veces y media se muere al año. Exacto. Para que la gente tenga... En América, ¿qué les parece? Aquí tengo gente mirando, yo por eso claro. no voy a hacer la
Increíble. Claro, Bueno, y son estadísticas no nuestras, son estadísticas oficiales de los organismos que trabajan en salud. bueno, eso hace el cigarro, señoras y señores. No, no podemos mentir y el tema aquí está muy claro. Y conversamos con el doctor Calvo respecto de que se celebró, recordó el Día Mundial sin fumar hace muy poco. En el mismo sentido, doctor, de las enfermedades relacionadas con el aparato respiratorio, y ya que estamos entrando de lleno en el invierno, aquí hay un tema también. Ya estamos en el invierno, exactamente. O sea, estamos en otoño, pero casi ya estamos. Aquí es como invierno. Y no hay Exacto. mucha diferencia entre el otoño y el invierno, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los principales riesgos de una enfermedad respiratoria? Riesgos de una enfermedad respiratoria, desde muy poco a lo máximo. Me explico. Hay riesgos en salud que básicamente consisten en una inhabilidad de la persona laboral o si está estudiando por el resfrío común, que justamente se llama resfrío común porque dura más o menos 5 a 7 días y la persona en general tiende a sanarse sola, sin ningún medicamento en especial. Pero de ahí tenemos enfermedades más graves como crisis obstructivas, neumonias, paro respiratorio y muerte. O sea, una enfermedad respiratoria puede dar todas las opciones que nosotros tenemos. Desde que una persona se mejore sola, como afortunadamente ocurre con la mayoría de las personas, hasta una persona que llegue a fallecer de una enfermedad respiratoria. Y en eso influyen factores individuales de cómo estaba el organismo, influye si tenía alguna otra enfermedad e influye naturalmente de la virulencia del germen que nos ataca o que nos agrede. Uy, yo escucho al doctor Calvo y la verdad es que le pongo mucha atención producto de que lo que nos está contando es muy importante, pero es serio, es muy serio. Doctor, ¿es influyente la época del año, a propósito de lo que yo decía hace un rato, en los niveles de contaminación atmosférica, por ejemplo, por humo en las calles, en los mismos hogares nuestros? ¿Y qué medidas deberían tomar para evitar que esto ocurriera, que sea un problema? Bueno, ahí la contaminación ambiental es un tema que a mí me encanta, así que usted me tocó una parte que a mí me atrae mucho. Qué bueno, porque a algunos no les gusta. No les gusta, claro. Así que me parece muy bien. ¿Hablamos de la contaminación ambiental en general o nos referimos a Valdivia? Hablemos de Valdivia. De Valdivia. Bueno, la contaminación en Valdivia se produce tanto a nivel extramural, o sea, fuera de la casa, como dentro de la casa. Nosotros con un profesional enfermero, que es el profesor Mauricio Barría, que él está haciendo un doctorado en la Universidad de Chile, se dedicó a hacer estudio de contaminación ambiental y lo hicimos tanto en Valdivia como en Osorno, midiendo el tamaño de las partículas de lo que respiramos y, como yo soy pediatra, también de lo que respiran las guaguas. Claro. Y en realidad la contaminación en Valdivia es muy importante. Se sabe que hay ciudades que ya han sido oficialmente declaradas como contaminadas y Valdivia y Osorno están en la listita y en la espera para ser declaradas también ciudades contaminadas. ¿De qué nos contaminamos nosotros? Fuera del hogar nos contaminamos básicamente del humo de la leña. Y eso produce partículas de alrededor de 10 micras que producen daño y también más pequeñas de 5 micras que son las que entran más fácilmente al aparato respiratorio. Dentro del hogar nos contaminamos básicamente con dióxido de nitrógeno, que es una sustancia química que básicamente depende del metabolismo del gas. Y en eso influye no solo la calefacción a gas, sino que también las cocinas a gas. Justo en el periodo de invierno, además de la contaminación que nos aparece en Valdivia, porque evidentemente que esto es relacionado con una época muy clásica de otoño, invierno y algo de la primavera, que es cuando realmente nos calefaccionamos, aparecen los virus. Como nos pasó ya que hace como 10 días ya se pegó el pic de enfermedades virales en Valdivia. Y estos actúan sinérgicamente, o sea, la contaminación ambiental produce inflamación del aparato respiratorio, el aparato respiratorio se defiende mal, por ese motivo ingresan agentes patógenos, virus o bacterias, y encuentran un terreno que no está en condiciones de defenderse. Y por lo tanto la enfermedad se va sumando. Es totalmente distinto que nosotros tengamos una enfermedad respiratoria en un ambiente no contaminado a que lo tengamos en un ambiente contaminado. Y recordar que la contaminación intradomiciliaria más importante de todas maneras es el cigarro. Lo seguimos atentamente con la gente que está mirando
y quedamos estupefactos, porque muchas veces, a esta hora, bueno, nosotros estamos grabando este programa, voy a decir la hora, no lo hago de costumbre, pero 10 para las 8 de la noche aproximadamente, es la hora en que estamos grabando. Porque me sirve para lo que voy a conversar ahora con el doctor, por eso digo la hora. Pero si usted está mirando algún día que repetimos y otra hora, no se preocupe. Este programa es un estreno y 7 repeticiones grabadas. Uno mira por la ventana de la casa o va caminando por la calle según sea el caso y se encuentra con no sabe qué. No sabe si es neblina o humo o los dos juntos. Según los estudios que ustedes hicieron y por lo que trato de entender aquí, es más humo que neblina. Claro, depende del día. Depende del día porque evidentemente que un día que exista bastante viento y hay una buena ventilación, ese humo de la chimenea va a ser corrido más fácilmente. Pero nosotros, especialmente en sectores donde las personas tienen casas muy cercanas, veíamos que mucho del humo de la vecina le llegaba a la casa al lado. Sí. Eso especialmente lo medimos en Osorno, nos pasó eso de que teníamos contaminación importante en ciertas casas y era claramente cuando el vecino prendía su chimenea. Entonces, tenemos problemas de que tenemos neblina. ¿En el exterior? En el exterior, claro. Y el problema mayor que tenemos es que nosotros recomendamos ventilar las casas. Sí. Pero si ventilamos las casas y abrimos las ventanas y el vecino tiene la estufa abierta, mal negocio hacemos. Por lo tanto, y aunque nos dé frío, una de las recomendaciones es que ventilemos la casa en las mañanas, cuando en general no está la estufa prendida, y que la casa se enfríe, no importa. Claro. En general, las personas están abrigadas, en general, un grupo importante del grupo familiar va a estar trabajando y el grupo familiar más pequeño va a estar en colegios. Entonces, es el momento de enfriar la casa en ese momento. Escuché a un colega suyo hace algunos días en otro canal de televisión y hablaba de 10 o 15 minutos, que todo abierto. No todo abierto. Y decía lo mismo, no importa que haga frío, pero todo abierto. Exacto. Por día 15 minutos, eso es bueno. Eso es bueno, no importa que nos dé frío a todos. Interesante también. Sí. Anótelo como un tip, ahí lo pega en un papelito ahí en el refrigerador o en la entrada de la puerta de la cocina, pero no se le va a olvidar que tiene que hacerlo todos los días. Doctor, ¿qué riesgos tiene, ya decíamos, la contaminación atmosférica, porque estábamos hablando de Valdivia, ¿no? En las personas con problemas respiratorios. No me conteste, vamos a hacer un nuevo alto, ¿le parece? Encantado. Veamos noticias buenas. Muy ocupado. Buenas noticias que se generaron en la universidad. Ahí tenemos el monitor, lo invito para que miremos. Estamos de vuelta. Muchas gracias. Enseguida con Actualidad UH. Solo la Universidad Austral de Chile, la región de Los Ríos, podrá optar al fondo de 11.000 millones de pesos anunciado por el ministro de Educación Harald Beyer y que permitirá financiar planes de mejoramiento para las instituciones de educación superior acreditadas cuya casa central se encuentre fuera de la región metropolitana. En esta convocatoria 2012 se repartirán 11.000 millones en proyectos de alto impacto cuya ejecución puede durar hasta 3 años y considera como resultados esperados la aplicación de la investigación científico-tecnológica al sector productivo, el mejoramiento del acceso de estudiantes de menores recursos apoyándolos para que finalicen exitosamente sus estudios, la integración de enseñanza técnica en sus niveles medio y superior, la creación de centros de estudios de desarrollo regional, además de lograr que las carreras impartidas sean acordes a las necesidades de la sociedad, entre otros. Estamos de vuelta con Actualidad UH. Veíamos informaciones que se generan en esta casa de estudios importante, prestigiosa del sur del país. Y bueno, yo cada vez que le hago una pregunta al doctor Calvo, que nos acompaña hoy día en el programa, me da la impresión que me quedan menos preguntas para hacerle y que se va a tener que ir.
Y no me gustaría que eso fuera, porque realmente nos ha ayudado a entender muchos temas relacionados con la contaminación. Primero el tabaco, ¿no es cierto? Y temas que realmente son de una tremenda utilidad, que la familia lo conozca, ojalá lo guarde para sacarlo en el momento preciso, es desde ya importante. Doctor, yo le dejé lanzar una pregunta antes de irnos al alto que hicimos. La contaminación atmosférica, por supuesto que puede influir en todos nosotros, pero dentro del grupo de personas que viven aquí en el sur, hablemos del sur, ¿no? Hay gente sana y gente no sana, gente que tiene problemas respiratorios. ¿Ellos pueden agravarse, se pueden complicar más por esta contaminación atmosférica? Bueno, en general en la vida y también en la medicina hay ciertas cosas que no se pueden afirmar en forma categórica. Pero sí hay algo que se puede afirmar en forma categórica, es que evidentemente que la persona que tiene una enfermedad respiratoria, que vive en un ambiente contaminado, claramente la va a pasar peor. ¿Qué cosa se ha demostrado? Como recién lo decíamos, la contaminación ambiental, sea tabáquica o por productos químicos no tabáquicos, lo que hace fundamentalmente es producir un proceso inflamatorio. La persona vive como con hipersecreción. Nosotros tenemos una serie de sistemas de limpieza dentro del aparato respiratorio que son extraordinariamente efectivos. De hecho, el aparato respiratorio está muy expuesto al medio ambiente. Piense que más o menos respiramos 14, 15 veces por minuto, el adulto. El niño respira, dependiendo de la edad, 28, 30 veces por minuto. O sea, cada vez que respiramos metemos un montón de sustancias que no son del organismo al organismo. Por ejemplo, usted que es un adulto joven, debe respirar unas 15 veces por minuto. Eso es lo que usted cree. Sí, al menos se ve. Entonces, cada vez que usted inspira, mete de aproximadamente alrededor de 500 ml de aire. Y en eso va oxígeno, que es lo importante para nosotros, pero va una serie de otras sustancias que están en el aire. El organismo es capaz de eso, de irlo removiendo tan frecuentemente como respiramos. Pero cuando estamos en ambiente muy contaminado, esa zona está inflamada y hay hipersecreción. Por lo tanto, todo el sistema de limpieza disminuye y se hace francamente insuficiente. Germen que entra, bacterias, virus, encuentra un caldo de cultivo espectacular para desarrollar. Tiene una gran oportunidad. Tiene una gran oportunidad. Por lo tanto, si el paciente ya tiene una enfermedad respiratoria, evidentemente que el vivir en un ambiente contaminado le va a hacer mal. Por eso que queremos que Valdivia sea como era años atrás, en que no sea una ciudad contaminada. Es cierto que afortunadamente en el caso nuestro es más de esta época, y durante primavera y verano tenemos una ciudad espectacular, pero nos gustaría que fuera siempre igual. Ahora, a lo mejor antes era igual, solo que ahora se mide, y ahora lo sabemos. Y ahora que lo sabemos, bueno, tomemos conciencia de ello. Tiene mejor aireación esta ciudad que otras, por lo menos. Seguro. Sin duda que también ayuda, pero bueno, si no ponemos de nuestra parte, la Universidad Austral hace poco fue premiada por usar leña certificada, que en gran medida ayuda a que la contaminación disminuya, por lo menos en el uso de su propia energía, en este caso. Claro. Totalmente de acuerdo. El hecho de usar leña certificada, como lo hace la Universidad Austral de Chile, hace que la contaminación disminuya bastante. Lamentablemente esa es más cara. Pero de alguna forma nosotros pensamos que el Estado o el gobierno de turno debería estudiar algún sistema, ¿cierto?, de subvención, tal como los amigos sureños les van a subvencionar el petróleo. A lo mejor a nosotros deberían subvencionar la leña para los sectores que no tengan la posibilidad de comprar la leña más seca. No, y hacer un trabajo, como también se habló aquí con profesionales de la Universidad Austral, muy en serio, para que también las empresas que proveen la leña certificada o la leña seca, ¿no?, puedan contar con la suficiente, con las distintas calidades que la gente requiere, ¿no? Exacto. Y de esa forma también contribuir todos juntos a que esto se mejore. Acepto la moción, Qué bueno, doctor Calvo. me alegro. Usted va a ser un paladín en eso entonces. Qué bueno. Hay personas que tienen un resfrío común y habitualmente no se cuidan porque creen que no van a tener mayores complicaciones. ¿Es tan así la cosa? Bueno, el resfrío común se llama común porque es muy común. Y efectivamente una persona sana, que no tenga otras patologías, probablemente va a superar la enfermedad sola.
5 o 7 días y va a quedar sana. Pero si esa persona, por ejemplo, tiene lo que nosotros llamamos los grupos de riesgo. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? En general menores de 2 años, en general mayores de 65 años y especialmente todos aquellos que tengan alguna otra enfermedad, sea cardíaca, sea hepática, sea respiratoria, está mucho más expuesto a hacer alguna complicación del resfrío y por lo tanto debería necesariamente cuidarse. ¿Cuáles son las medidas de cuidado en un resfrío común? Las mismas que hacemos todos nosotros en toda nuestra vida. Evitar cambio brusco de temperatura, hidratarse bien y no estar en ambientes contaminados. Es tan simple como eso. Lo que debe hacer el persona con resfriado es evitar los cambios de temperatura e hidratarse bien. Y con eso probablemente va a solucionar su resfrío. El resfrío común, no la gripe, que ese es otro tema. La gripe o influenza es un cuadro mucho más grave. Estamos hablando del resfrío común. Usted habló recién de influenza. Estamos en las últimas semanas, ¿no? Del periodo de vacunación contra la influenza. ¿Es realmente importante vacunarse? Le pregunto esto porque hay personas que no se vacunan porque piensan incluso que se podrían enfermar más. Otra buena pregunta. Sí, es muy importante vacunarse contra la gripe o contra la influenza, que en realidad son sinónimos. Gripe o influenza es lo mismo. Ahora, ¿qué pasa efectivamente? Pasa que las personas se colocan la vacuna antigripal y dicen, y me lo han dicho a mí, me resfrié igual que el año anterior. Es que la vacuna antigripal es para la gripe, no es para el resfrío. Entonces, si uno se coloca la vacuna antigripal, está expuesta a ser un resfrío común. Pero la idea es protegerlo contra la enfermedad más grave, que es la gripe o la influenza. Nosotros en Valdivia en este momento no tenemos todavía virus influenza. Ha habido uno que otro caso. En este momento estamos con virus parainfluenza, que también produce molestias de fiebre, molestias generales, dolor de cabeza, dolor de músculo, pero comparativamente es menos grave que la influenza. Pero lo lógico es pensar que con el devenir de los días el señor virus influenza llegue. ¿Qué pasa en alguna población muy pequeña, que se dice que no es más allá del 6%? Es que efectivamente la persona que se coloca la vacuna hace una reacción indeseable. Tienen fiebre, incluso algunas veces algunas personas hacen como una especie de gripe, pero es un porcentaje pequeño de la población que en ningún caso inhabilita que se la coloquemos. Estamos aquí al lado de una calle, alguna persona atravesar la calle y la van a atropellar. Pero no por eso decimos, ¿sabes?, que no atraveso nunca más una calle porque me pueden atropellar. Claro. Todas las cosas tienen una variable, pero la vacuna antigripal es una muy buena vacuna y que cada año está siendo más efectiva y de mejor calidad. O sea, que esa persona que se puso la vacuna y se resfrió, pero no tuvo la influenza, debe estar muy contenta. Absolutamente de acuerdo. Doctor, le quiero dar las gracias por haber estado con nosotros contrario. aquí en Muchas gracias. Muy gentil. Muchas gracias. Hasta la próxima. Espero que no sea la última. Encantado. Por mí, cuando quiera. Muchas gracias. Hemos tenido el agrado de conversar hoy día aquí en Actualidad UH con el doctor Calvo. Ustedes deben conocerlo, pues, si todo el mundo lo conoce al doctor Calvo, ¿no? Aquí seguramente la gente que nos está mirando además aprendió muchísimo en la conversación del día de hoy. Hemos tenido a don Mario Calvo, médico pediatra broncopulmonar, director del Instituto de Pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile y vicepresidente de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias. Interesante el tema hoy día. Efectos nocivos del cigarrillo en el marco de la conmemoración del Día Internacional sin Tabaco y el cuidado de las enfermedades respiratorias en el invierno. Saque algunos tips de esta conversación que hemos tenido el día de hoy y póngalos, úselos en favor de su familia. Será hasta la próxima. Gracias y hasta entonces. Doctor, de nuevo muchas gracias. Mientras en otros lugares los jóvenes se sienten estresados e inseguros, acá en la Austral realmente podemos disfrutar de la universidad, porque está inserta en una ciudad amable que te acoge, donde todos nos conocemos, donde mi nube gris es de agua lluvia y no de smog, y mis únicos temores son los exámenes de fin de año. Vive en Valdivia y estudia en la Austral. Universidad Austral de Chile, mucho más que una universidad.